Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos a su programa Shabbat Torah. Hoy es viernes 2 de diciembre del 2016. En el calendario de Jehová es 3 de Kislev del año 5777. Y la porción que vamos a estudiar esta noche se llama Toldot, que significa descendencia. La porción es de Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Y les damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Val? Muy bien, bendito sea el nombre del Señor, muy emocionada y contenta porque cuando veo que nuestros alumnos están progresando en su estudio de la palabra, y eso me causa siempre mucho gozo. Las vidas transformadas y las vidas entregadas al Señor y donde estamos echando ganas para conocernos más. Y hoy nos está acompañando nuestra alumna de la Universidad Teológica Shofar, Vanessa, si podrías presentarte con los hermanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Vanessa Ordóñez y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con las personas que nos ven a través de las redes. Y la verdad es que es un gusto y un privilegio poder estar aquí escudriñando la Escritura y viendo qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Y algo que últimamente, no sé si recuerda que le comentaba que es sorprendente cómo a través de lo que a veces nosotros creemos que es una restricción viene la verdadera libertad. Así es. Entonces es hermoso ver que lo que Dios puso desde el principio hoy sigue vigente y es lo mismo que al día de hoy sigue trayendo paz, trayendo libertad, trayendo consuelo y la confianza. Seguridad, porque lo que parece ser restricción en realidad es nuestra protección. Y eso es hermoso. Oye, Vane, ¿y qué tú podrías decir a la gente que dice que ser creyente de la Biblia, estudiar la Biblia es aburrido? Bueno, es que en realidad yo creo que eso lo dice quien no conoce que es estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque es un mundo totalmente diferente, es un mundo lleno de vida, es un mundo lleno de alegría, de además, no solamente de una alegría, pero no como nosotros la creemos, que es a través de cosas o estímulos externos, sino lo que viene de adentro, porque así como la felicidad viene de adentro lo que tenemos que hacer es llenar el vacío con el que nacimos a este mundo, porque es el lugar que le pertenece a Dios. Así y solamente Él lo puede llenar. Prácticamente así solo adquirimos la paz, la cual hoy anhela todo el mundo. Es lo que es conociendo la verdad, como dijo nuestro Señor, que conozcan la verdad y la verdad los va a hacer libre. Bendito sea el nombre del Señor, qué hermoso es. Y pues vamos al texto, porque en realidad a eso venimos. Nosotros podemos platicar mucho y bonito, pero venimos todos aquí, bienvenidos los que están con nosotros. Venimos a estudiar la palabra de Dios, porque solo así nuestras vidas van a ser transformadas, van a ser cambiadas y vamos a ser consolados. Y pues aquí hay un pasaje muy importante, que donde entramos con Génesis 25 del versículo 19 empieza: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó a Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Un pasaje tremendo, 3 versículos cortos, pero aquí hay toda una riqueza tremenda. En primero,
estamos viendo Abraham engendró a Isaac y como conocemos, para tener este hijo de promesa, Abraham requería mucha fe. De hecho, Abraham tuvo 100 años cuando tuvo su hijo, que en sí mismo ya es un milagro de Dios, es un cumplimiento de la promesa. Luego estamos viendo que Isaac de 40 años se casó y en el programa anterior estábamos hablando que como Abraham mandó a su siervo buscarle a la esposa, ¿recuerdan? Y estuvo muy interesante el estudio. De hecho, si no lo pudieron ver, lo pueden ver en nuestra página web www.micasadesantidad.com. Allí buscan en TV shows Shabbat Torah y allí van a encontrar precisamente ese estudio que les va a ser de mucha bendición, porque hemos tocado temas de matrimonio y todo lo que involucra el hogar. Entonces, aquí estamos viendo que él se casó 40 años, su padre, él mandó al siervo, le trajo la esposa, pero tiene el mismo problema que tuvo su papá, o su mamá más que nada, era estéril su esposa. Y ¿qué actitud toma Isaac en frente de este reto? Es muy importante esa actitud que él toma, porque en realidad lo que él hace es orar. Él ya conocía al Dios de Abraham, le tocaba empezar a buscar y conocerlo a él como su Dios, como su Señor, y qué tremendo es, porque no fue de un día para otro. Así es. Fue un proceso que aquí mismo lo dice, fueron 20 años. 20 años, así 20 es. 20 años de orar, de buscar al Señor y de pedirle un hijo. Así es. Generalmente lo que sucede cuando nosotros hacemos una petición a Dios es que esperamos que la conteste inmediatamente. Pero sabemos, y sobre todo por la Escritura, los testimonios que hay en la palabra, que muchas veces nosotros queremos las cosas que se resuelvan a nuestro tiempo, cuando nosotros creemos que es el tiempo del cumplimiento. Pero la Biblia nos explica que, sobre todo cuando esperamos algo de parte del Señor, que no es cuando nosotros decimos, sino es cuando Él ve que ya somos lo suficientemente maduros para poder contestar y entregar las promesas que nos había dado. Entonces, como creyentes, y lo podemos ver también no solo en esta porción, sino en todo el Nuevo Testamento, hay muchas porciones donde la gente oraba y le pedía a Dios, pero no contestaba inmediatamente. En algunas ocasiones sí, pero en muchas ocasiones tenía que esperar el momento que fuera el mejor para nosotros para contestar las promesas. Entonces, eso es muy importante. Cuando oramos a Dios, no esperemos que conteste ni el mismo día, ni el día de mañana. A veces lo hace así, pero hay que entender que como estamos esperando que se haga la perfecta voluntad de Dios, no nuestra voluntad, tenemos que esperar a que Dios dictamine cuál es el tiempo adecuado. Y es muy importante, en caso nuestro, tú y yo, cuando supimos que fisiológicamente no podemos tener hijos, nosotros buscábamos la voluntad de Dios, y en realidad Dios nos dijo: si ustedes me van a buscar y aferrarse a tener un hijo, yo les voy a dar hijo. Y el sueño que tú tuviste, y el Señor nos habló, pero aceptamos la primera voluntad de Dios en nuestro caso, porque nosotros sentimos de parte del Señor, creemos que era de parte del Señor, que Él nos quiso tener santos para Él, es apartados para servirle, para servir a su pueblo. Entonces nosotros aceptamos esta voluntad, pero después de recibir la paz en el corazón, porque Él nos correspondió con esta paz y nos hicimos santos para Él, en ese sentido que el tiempo y recursos que tal vez hubiéramos invertido en los hijos, y no tengo duda que Él nos pudiera haber dado hijos si nosotros hubiéramos seguido insistiendo,
pero todo eso invertimos en la obra del Señor, en servir al Señor, y seguimos muy contentos y en la paz, en matrimonio y en nuestros corazones. Así es. Entonces, lo que vemos en la primera parte de esta porción es que siempre que nosotros tenemos una dificultad o alguna situación, siempre es recomendable buscar la dirección de Dios, y es lo que sucede aquí. Como jefes o cabezas del hogar, los hombres, tenemos la obligación de lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios para pedir dirección en el hogar. Yo aquí veo muy importante lo que le daba fe a Isaac, orar por 20 años sin rendir, porque pues 20 años no es cualquier cosa. Las promesas que Dios dio, porque las promesas que Dios dio a Abraham de tener línea mesiánica o tener, ser bendición para las naciones, de la descendencia, entonces eso es la fe que tuvo Abraham. Y esa es la fe que tuvo Isaac, aunque estamos viendo que Isaac no desesperó como en su momento hizo Abraham. ¿Por qué? Es muy importante porque Abraham salió del pasado pagano. Él era un pagano y Dios lo llamó, lo sacó, lo santificó. Pero Isaac ya crece en un hogar temeroso de Dios. Entonces es algo tan importante que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos según la palabra de Dios, según las promesas de Dios, ya nuestros hijos no van a tener que padecer a lo que padecemos nosotros. Las luchas, muchos errores no van a tener que repetir, porque ya se les inculcó la palabra desde los niños y esta palabra los instruye. Cuando nosotros salimos del mundo, tenemos que primero despejar de todo lo que adquirimos en el mundo, todo ese hábito pagano, todo costumbre pagana, y luego empezarnos a llenar de nuevo. Y obviamente Abraham y Sara no eran perfectos, Así cometieron muchos errores, pero fueron madurando, y obviamente eso le sirvió mucho a Isaac, porque vio el testimonio de sus papás que iban creciendo en conocimiento de Dios y fueron testigos de muchos milagros que hizo Dios a través de la vida de su padre y de su madre. Entonces, siempre el buen testimonio de los padres para los hijos es muy importante. Entonces, vemos otros aspectos del matrimonio, en este caso de la familia ya, del testimonio a los hijos, de la instrucción desde pequeños a caminar delante de Dios de una forma correcta. Aquí hay otro punto que me llama mucho la atención, hablando de cuando el Señor da la respuesta a las personas. A veces creemos que ya cuando el Señor va a responder como nosotros pensamos, ya Así todo es. va a ser maravilloso, ya no va a haber ninguna dificultad. Y es que no es que el Señor no esté contigo y que la bendición no venga de Él, al contrario. Pero cuando, por ejemplo, cuando en el caso de Rebeca concibe, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta actitud que tuvo Rebeca, de que a lo mejor no son las cosas como, ya había concebido, después de 20 años ya había concebido. Pero aún a pesar de que las cosas no eran como a lo mejor ella hubiera pensado que te iba a ser pleno y placentero, qué importante es consultar a Dios. Consultar qué es lo que está pasando y por qué, porque desde ese momento el Señor ya le había dado a ella una promesa, una instrucción, y qué es lo que debería Así de es. Imagínense qué dolor debería de haber sufrido ella en ese embarazo, que hasta fue consultar a Dios, porque claro, me imagino que cada mujer embarazada sufre ciertos dolores, incomodidades. Pero aquí el dolor era tan fuerte que ella va y clama a Dios, porque dice, pues, ¿para qué vivo yo? No voy a
me imagino que era dolor tan fuerte que no aguantaba pues, sufrimiento. Y dice, pues, ¿de qué me sirve esto? No, mejor muero. Ahora, lo más importante es que Dios contestó a la oración de Sara y le reveló cuál era su propósito, el propósito de Dios para los hijos que estaban en su vientre. Entonces, eso que tú habías dicho, Vane, es muy importante. Primero, ante la dificultad, consultar a Dios y luego aceptar lo que Dios estableció. Vamos a ver más adelante en la historia que ella se encargó de hacer todo lo posible porque las cosas resultaran como Dios le había dicho. Porque Dios se lo reveló con esa intención precisamente, de que ella como la persona que iba a guiar a sus hijos, ayudando a su esposo en su instrucción, ya tenía esta profecía y sabía que las cosas se iban a tornar de tal manera que la primogenitura iba a recaer sobre el menor de ellos. Los principios muy importantes de dolor, de cómo soportar los dolores y los retos, es entender que Dios no nos va a sacar del medio de la tormenta, no nos va a agarrar y llevar a una isla tranquila, aunque la verdad que nos da momentos de descanso muy agradables y lo hace, pero normalmente Dios no actúa así, va a decir, bueno, te va mal aquí, vamos a otro lado, no. Dice, la palabra no nos dice que, como vemos en Romanos, que en todos somos más que vencedores. No dice que fuera de todos somos más que vencedores. No dice que sin pruebas todos. Dice, dentro de las pruebas, en todo, cuando levanta contra nosotros lo alto, cuando levanta contra nosotros lo ancho, lo profundo, la muerte, todo lo que se levanta contra nosotros, dice, pero en medio de todo somos más que vencedores. Y esto es solo posible cuando estamos seguros y cimentados en las promesas de Dios, como hicieron Rebeca e Isaac. Ellos tanto se aferraron a la promesa de Dios, que ellos iban a través de ellos iba a venir la herencia, la descendencia, iba a venir Mesías en el futuro, que ellos pudieron enfrentar todo y no se disminuyó su fe, lo hicieron así derechito y aceptando y venciendo paso por paso. Claro. Y siempre que suceden estas cosas, siempre hay uno que quiere hacer conforme a lo que él piensa que es lo más correcto. Y eso es lo que vamos a ver en la historia. Pues es también parte de enseñanza, ¿no? Cuando dice, por eso dice Eclesiastés, que cuando uno cae, otro lo levanta. Es la hermosura de matrimonio. Entonces, vamos a continuar con el texto, porque todo gira alrededor exactamente de lo que iba a pasar con estos dos jóvenes. Entonces, Abraham, de hecho, el final de la porción del Shabbat anterior es cuando muere Abraham. Entonces, ya queda la responsabilidad sobre la siguiente generación. Entonces, Isaac, pues ya era mayor y ahora tienen a estos dos hijos. Entonces es la hora de que Dios señala quién va a ser el primogénito y las cosas se empiezan a perfilar al cumplimiento de Dios en la siguiente generación. Entonces vamos a los versículos del 30 al 33. Dice, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Está hablando Esaú, su hermano, que había salido a cazar y había regresado después de un largo tiempo y encuentra a su hermano. Entonces le contesta a Jacob y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vean algo muy importante. Aquí en el versículo 34 y en la porción que leímos, nos está dando la respuesta de por qué razón Dios profetizó que el menor iba a ser el primogénito. Obviamente ellos no lo sabían porque nosotros somos seres humanos, nuestro entendimiento es limitado, pero Dios, que sabe las intenciones de nuestro corazón aún antes de nacer, Él ya sabía que Esaú no estaba preparado para llevar la primogenitura. Entonces Él sabía que tarde o temprano iba a cometer un error y que él iba a despreciar la bendición de Dios. Tenemos que recordar algo muy importante. Todas estas porciones de Génesis fueron anteriores a que Dios entregara la Torá, sus mandamientos. Pero vemos en toda la Escritura que todos los principios bíblicos de la Torá ya están en vigor y están vigentes a través de todo el libro de Génesis. Entonces, la primogenitura es una bendición especial que Dios estableció para el primer nacido en la casa. En este caso, el corazón de Esaú, o Esav en hebreo, él sabía que tarde o temprano iba a cometer un error y que no estaba preparado para llevar esa responsabilidad. Por eso Dios le informó a Rebeca desde antes de que nacieran que el primogénito realmente iba a ser Jacob. De hecho, en Hebreos 12:16 nos dice que no haya entre vosotros ninguna persona inmoral ni profana como Esav o Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y la palabra profana es la palabra griega bebelos, que significa profano. Y significa, esta palabra es equivalente de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de la raíz de la palabra que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar y romper. Entonces, según eso podemos ver que Dios lo califica como un hueco de corazón, como perforado o dañado de corazón, y eso lo vio Dios desde el vientre de la madre, y como Rebeca consultó con Dios, ella sabía cómo dirigir la situación en obediencia. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de cautivar todo pensamiento que se levanta contra conocimiento de Dios, contra conocimiento de Cristo. Tenemos que detectar, y eso es solo posible cuando andamos en obediencia, en comunión con Dios. Dios nos hace saber de las situaciones en nuestros hogares. Tú como padre, como madre, pide a Dios que te revela qué hacen tus hijos cuando no estás. Pide que te muestran cómo tú puedes tener tu lugar limpio y puro, cómo tú puedes instruir y enseñar, cómo puedes restringir y redarguir a tus hijos para que pueda ser tu familia sujeta a Dios. Es muy importante porque Rebeca lo detectó que su hijo, y yo me imagino es muy difícil, los dos son sus hijos, los dos son nacidos en el mismo día, pero solamente en encontrarse con el Señor, una madre puede tener ese discernimiento y no seguir a las emociones, porque pues yo creo que no es nada fácil. No, y lo peor de todo es que el pecado de Esaú fue un pecado muy grande, porque la bendición de la primogenitura Dios la estableció como un regalo al primer nacido.
Y entonces imagínense qué fue lo que le dijo Esaú a Dios. No quiero tu don, tu regalo, porque para mí es más importante mi comida que tú. Entonces esto fue realmente no solo un rechazo al regalo de Dios, sino estaba desafiando lo que Dios había establecido para el primer nacido. Y Job en su tiempo dijo, Dios, yo he amado los dichos de tu boca más que la comida. Y escuchan la diferencia. Sí. Dice, yo he deseado los dichos de tu boca, tu palabra más que la comida. Y aquí vemos por qué Job era un hombre favorecido por Dios, porque Dios estaba orgulloso de ese varón, y vemos por qué aborreció a Esaú. Dice Malaquías 1, 2 y 3, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara Dios, sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y de su heredad a los chacales del desierto. Es el resultado de tener corazón hueco, vacío, desear cosas inmediatas. Eso en el mundo van en lo que nos atrapa. Lo quiero ahora, lo veo y lo quiero, y no me importa lo que va a pasar después, no importa la consecuencia, no importa que voy a perder mi santidad y mi paz en el corazón, lo quiero, y cambiamos lo eterno por lo temporal. ¿Y tú qué piensas, Vane? Es como un tipo de idolatría, ¿no? Es cuando algo con lo que sustituyes a Dios, que debe de estar siempre en primer lugar. Exactamente, porque desde el principio Dios dijo, ¿no?, que Él debe de ser lo primero. O sea, todo aquello que ocupe el lugar de tu Dios, ya sea tu esposo, tus hijos, tu trabajo, el dinero. Es más, a veces hasta pasatiempos, ¿no? Porque a veces disfrutamos más tener momentos de esparcimiento que una relación con Dios, nuestra alma, nuestra vida eterna. Y hablando de esta cuestión, que era una situación primaria, ¿no? Porque era en realidad alimentarse, y era nada más en esa comida. Pero más adelante, ya empezando en el capítulo 26, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Pero aquí hay algo muy importante en los siguientes dos versículos. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así aquí es. En este caso ya iba a ser Abraham con su esposa y sus hijos, probados porque venía nuevamente hambre. Pero ahí ya Dios le habla primero, y ahí le está diciendo: si tú obedeces, si tú haces y te guardas aquí, yo voy a confirmar lo que yo le dije a tu padre. Y vemos que qué diferente es en ese momento la actitud que toma Isaac. Sí, aunque más adelante bueno, todos los seres humanos tenemos ese problema. No somos perfectos delante de Dios, pero el corazón de Isaac era un corazón muy parecido al de Abraham. Aunque cometió errores, pero él sí deseaba de alguna manera hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios toma en cuenta. No espera que seamos perfectos, porque ningún ser humano va a lograrlo. Nadie de nosotros va a llegar a la perfección, pero sí lo que desea ver en nosotros es un corazón dispuesto y un deseo a cumplir su palabra y hacer su voluntad. Es lo importante. Y otra vez aquí, ya si estamos en capítulo 26, pero versículo 5, me gusta mucho ese versículo, porque es un versículo muy claro donde muestra que la ley de Dios siempre ha existido. En ese momento, hablando de Abraham, de la vida de Abraham, la ley no estaba escrita en papel, ni en piedra, ni nada, porque todavía faltaba mucho tiempo para Moisés. Pero dice: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí aparecen 5 palabras diferentes.
Y quiero que los veamos esas palabras. En primer lugar, Abraham obedeció mi voz. Y eso está hablando de la relación personal con Dios, cuando una persona escucha a Dios. El hebreo dice, Shama Abraham Bekoli, y eso significa que él obedeció la voz de Dios en los tiempos de prueba. Es muy importante porque mira, cuando llega una prueba, nosotros escuchamos 1000 voces que nos ofrecen soluciones instantáneas, momentáneas. Dice, haz eso, no haz eso, córrete a esa casa de empeño, no, esa te va a dar mejor interés, y con ese, no, mejor en una tanda, mejor en un banco. Y nosotros ya estamos, lo uso como ejemplo, y ya nosotros estamos escuchando 1000 voces, tus amigos dicen, no, mejor no, tú ve eso, y ya estamos por allí buscando soluciones entre las voces. Por eso es tan importante en el momento de prueba calmarnos. Dice, cálmense y conozcan que yo soy Dios. Porque todos tenemos pruebas en la vida, pero Dios te va a hablar y te va a dirigir cómo vencer la prueba. Fíjate, algo muy importante de lo que estás diciendo. Hay mucha gente hoy en día que se llama cristiano y que dice que ama a Dios y que hace su voluntad. Y de repente llegamos a una porción de la Biblia, sobre todo esas porciones que consideramos un poco extremas, y decimos, bueno, esto sí está escrito, pero yo pienso que debería de ser así. Entonces, la palabra de Dios está escrita para que nosotros obedezcamos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si tenemos su palabra y decimos, bueno, esto ya no es para nosotros y esto sí? ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que sí es para nosotros y lo que no es cuando Dios nos está hablando a través de su palabra? Es el problema que existe hoy, porque la gente trata ajustar la palabra de Dios a su vida, cuando tiene que ser viceversa, ajustar su vida según la palabra de Dios. Y regresando a lo que Abraham dice, obedeció a mi voz, de Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es muy importante, toda la vida de fe se trata sobre relación con el Padre. Para eso vino Cristo, para eso vino nuestro Mesías, para darnos acceso al regreso al Padre. Entonces es muy importante, mi hermano, que tengas relación personal con Dios, porque tú puedes cumplir 1000 ritos, puedes entregar miles de diezmos, puedes ofrendar, puedes hacer lo que tú quieres, pero si no tienes relación personal con Dios a través de obediencia a su voz, no sirve de nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos de regreso en Shabbat Torah. Bienvenidos de nuevo todos los que están con nosotros y los que nos están viendo en redes sociales o por internet. Dios los bendiga. Y estamos estudiando en ese momento el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5, donde decía, porque Abraham obedeció a mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ya hemos visto que mi voz es tener relación personal con Dios, de Dios, y ser guiado por el Espíritu de Dios, como lo dice el Nuevo Testamento. Luego siguiente dice, guardó mi ordenanza. Esta frase, guardar mi ordenanza, en el hebreo es Vaishmor Mishmarti, que significa y guardó mi guardia. Entonces dice el Señor de Abraham que Abraham guardó su guardia. ¿Y qué significa esto? Él estuvo a guardia para vivir vida santa. Él estuvo a guardia para no caer en las prohibiciones de Dios. Él estuvo a guardia para estar pendiente de no pisar el terreno que Dios no prometió. Y la palabra de Dios nos dice, siempre velad.
Y eso es lo que pasó con Abraham. Él estaba velando en su relación con Dios. Cuando nos relajamos, en el momento que bajamos la guardia, ¿qué nos sucede? Ni siquiera nos damos cuenta en qué momento nos perdimos. Así es. Es así como si un marinero de repente dejara de ver en dónde está la dirección a la que se dirige. El mar es tan inmenso que ni siquiera se va a dar cuenta hacia dónde se distrajo. Así es. Es como bien interesante porque como hacia la palabra de Dios hay tal rechazo, porque uno sabe, o sea, uno escucha aquí tan claro que es mandamientos, estatutos y leyes. Como ciudadanos de cualquier nación tenemos leyes, tenemos normas, es más, tenemos una de donde emanan todas las demás. Pero cuando escuchamos eso como ciudadanos, sí sabemos cómo guardarla y sabemos que la ley está a nuestro favor. Pero como ciudadanos o creyentes de la palabra, no entendemos que la palabra en su ley está para guardarnos primero que para acusarnos. En realidad es esa dualidad cuando la llevamos a la vida práctica, decimos, ¿por qué es más fácil si en realidad esto me lleva a la vida eterna y esto solamente me guarda de que no me haga daño nada externo, ¿no? En contrario, nos está protegiendo y muchas veces de nosotros mismos. De nosotros. Siempre es de nosotros. Sí, más que nada, sí, Pecado. sí, cierto. Y el tercero dice mis mandamientos. Y la palabra de mis mandamientos es la palabra mitzvot. Y eso normalmente significa todos los mandamientos pronunciados por Dios. Es refiriendo a leyes de carácter social, refiriendo a los leyes de relaciones, de leyes morales y etcétera. Entonces, las leyes que Dios nos da son, o estos mitzvot nos hacen capaces convivir uno con otro, construir una relación. Sí, realmente la Torá son todos los mandamientos de Dios que nos ayudan a tener una relación personal con Dios y con nuestro semejante. Entonces, todo eso incluye muchas cosas que prácticamente establecen cómo debo de tratar mi relación con Dios y cómo debo de tratar mi relación con todo ser humano, mi esposa, mi hijo, mi jefe, mi empleado, con todo el mundo. Sí, y dentro de la Torah encontramos todas estas 5 palabras. De hecho, el siguiente dice mis estatutos, y mis estatutos en hebreo es jukotai, que son mandamientos que no tienen lógica. Por decir, ¿para qué eso no tiene lógica? Por ejemplo, cuando se nos pide, vamos a decir hoy, dar diezmo. No tiene lógica porque Dios no necesita mi dinero, Él es el dueño de todo y Él puede abrir el cielo y derramar. Pero estos mandamientos que parecen que no tienen lógica son los que manifiestan o revelan el mal de nuestro corazón. De hecho, cuando somos jóvenes y nuestros papás nos dicen no vas a ir a tal lugar, nosotros lo vemos como una agresión a nuestra libertad y no entendemos que nos están protegiendo de un posible mal. Entonces, en ese sentido es algo parecido. Para nosotros no tiene lógica, pero para Dios Él sabe por qué las está. Y esos mandamientos son dados para que se manifiesta rebeldía de nuestro corazón y que la podemos tratar y llevar a sometimiento a Dios. Yo recuerdo cuando éramos niños y mi papá decía a las 9:00 te quiero en casa, y mi papá velaba sobre la hora. Él no se descuidaba porque sabía que me preparaba para la vida. Entonces yo entraba 9:01 y él me decía 1 minuto tarde, te voy a multar por ese minuto de tal y tal forma, te corresponde hacer esto y esto para que próxima vez no pasas ningún minuto. ¿Por qué? Porque la vida no tiene piedad de nosotros. Si no nos preparan nuestros padres para la vida, nosotros vamos a estar aprendiendo de golpes. Y obviamente para los rebeldes eso no tiene lógica. Claro.
porque eso es un minuto, ¿por qué? Yo revelaba mucho en aquel tiempo contra mi papá, me parecía que mi papá era muy cruel, y porque todos pueden jugar más tiempo que yo, y porque todos pueden ir al río y yo tengo que levantar la casa, y porque esto y por aquello. Pero hoy puedo decir con toda honestidad que agradecida estoy porque mi papá me amaba tanto que se permitió ser odiado por mí en esos momentos, que aguantó todos los corajes y berrinches, y esto es amor. Amor no es decir, es que mi hijo lo pide y no puedo decirle no. Por favor, ¿cómo puede ser? Como tu hijo de 3 años te pide una bolsota de papas y tú dices, me pide. Pues no es bueno. Si tú amas a tu hijo, le dices, haz lo que hagas, cáete en piso, pero no, porque yo te amo y te voy a proteger. Entonces, de esa forma, tú estás amando a tu hijo. Tu hijo no es capaz de tomar decisiones por ti. Asimismo, nosotros pensamos que mandamientos de Dios no tienen lógica y revelamos, pero Dios dice, pero yo sé que te sirve para la vida y no para la muerte. Y finalmente, la última, mis leyes, que es la palabra Torah, que significa instrucciones. Hay que entender algo muy importante. La palabra de Dios son una serie de instrucciones que nos ayudan a encontrar la vida eterna. Esas instrucciones nos sirven para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo que no nos conviene y qué es lo que nos conviene. Esa instrucción es muy importante. Es algo que nos alimenta, que nos da la capacidad necesaria para que nosotros podamos desarrollarnos y hacer las cosas como Dios estableció. Las instrucciones es la parte fundamental de la Torah y es algo muy importante. Y luego nosotros estamos siguiendo lectura y estamos viendo que Isaac repite un patrón de su papá, que cuando... ¿Sí, tú puedes compartirlo, Vane, esa parte? Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. De hecho, cuando lo estaba leyendo dije, ¿dónde lo he escuchado? Realmente, algo muy importante que yo les quiero decir con este ejemplo, porque es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de qué decimos y qué hacemos enfrente de nuestros hijos. Porque si ellos ven nuestras malas conductas, cuando nosotros queramos disciplinarnos, y yo lo escuché mucho de niño con mis primos, decía mi tío, están castigados porque hicieron esto. Y de repente le decían, ¿y tú por qué te metes en sentido contrario? ¿Por qué te estacionas en doble fila? ¿Por qué le dices mentiras a mi mamá? Entonces, ojo con esto, todo lo que hacemos, nuestros hijos lo ven. Y luego cuando queremos reprenderlos, nos van a decir, pues qué hipócrita eres, porque tú haces lo mismo y ahora me regañas y me castigas por esto. Y eso es lo que dice apóstol Pablo en Romanos 6, donde dice que debemos de ser justos, que no podemos exigir de otras personas lo que nosotros no hacemos o no estamos dispuestos a hacer. Es como ser predicador de la palabra y enseñar, pues no adulteras, no andan en adulterio y tener 2 mujeres a la vez. Es incongruente. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos cuidado lo que practicamos, lo que decimos y qué testimonio damos. Porque tal vez al mundo podemos engañar con nuestra apariencia, venir a la iglesia, poner nuestra cara santa, levantar nuestras manos, cantar aleluya, pero si en la casa no lo hacemos lo mismo, si somos en la casa
diferentes, no vivimos en obediencia a Dios, estamos destruyendo la fe y pues, de nuestros hijos, los estamos perjudicando de una manera tremenda. Entonces, pues eso lo que hace Isaac, pues se acobarde y como en su tiempo le pasó a su papá. Y el mandamiento que vimos que Dios da a un varón, ya lo hemos comentado en el principio, pero le dijo cuando cuando Dios le puso a Adán en huerto, le dijo labrar y guardar. Son dos tareas principales de cualquier varón. De hecho, lo estoy repitiendo porque aprendí cuando mi esposo dio una conferencia para varones en Ucrania. Yo era traductora, entonces lo recordé muy bien. Él hablaba a los varones y dijo, dos tareas principales de un varón: trabajar, proveer para tu hogar, y segundo, proteger. Y aquí estamos viendo el valiente Isaac se preocupó a que lo iban a matar y dice, pues... Él no estaba protegiendo el hogar, él se estaba protegiendo a sí mismo. Y lo mismo hizo en su tiempo Lot, ¿recuerdan? Sí, el que ese todavía peor, exhibió a sus dos hijas y dije, pues aquí están. ¿Cómo puedes sacar sus dos hijas y decir, aquí están mis dos hijas vírgenes, hagan los que quieran? Por eso las hijas vinieron con trampa luego después contra él y lo que le hicieron. Todo tiene su consecuencia. Muchas veces pensamos que decimos, actuamos y nadie da cuenta y ahí se acabó. Por eso es algo muy importante. Nosotros no podemos ser selectivos con la palabra de Dios. Mucha gente dice, ay, bueno, yo soy cristiano, sí dice esto la palabra, pero a mí personalmente Dios jamás me ha dicho no comas esto. ¿Cómo que nunca te ha dicho? Está escrito, Dios lo escribió. No, pero a mí nunca me ha dicho. Entonces, ¿crees en su palabra o no crees en su palabra? No necesita mandarte un email y una carta especialmente para decirte, por favor no comas esto, te va a hacer daño. Si está escrito, no solamente es para ti, es para todos. Adelante, Vanessa. No, quería comentar algo acerca de eso. Muchas veces creemos que nuestra manera es mejor, ¿no? Y en vez de buscar qué es lo que dice la palabra o buscar qué es lo que dice Dios para nosotros, queremos y ajustarnos a lo que dice, queremos que la palabra se ajuste a nosotros. Entonces vamos tejiendo según nos va ajustando. Y cuando ya nos apretó decimos, ay, es que esto no es, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido. No sé, hay algo que viene más adelante y me llama mucho la atención de Abimelech, porque en ese sentido, cuando Abimelech le dice, o sea, ¿qué tal si alguien hubiera pecado con tu esposa? ¿No? Es lo mismo que ya le habían dicho a Abraham, así como de, ibas a traer maldición a nosotros. Sí. Aquí vemos que todos tenían conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, según siendo gentiles, sí, exactamente. Y más conocían a Dios que estaba atrás de Isaac. Sí, más adelante como es algo que llama mucho la atención porque lo van a buscar. Pero hay algo que también muchas veces es mal empleado, en que uno cree que, bueno, en este caso sí aplica de forma textual. Cuando le dijo Dios que lo iba a bendecir, en el versículo 12, habla acerca de que, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando el Señor a veces nosotros queremos ver la bendición tal cual se la mostró en ese momento a Isaac, ¿no? Quería hacer mención de esto porque no precisamente la bendición va a ser algo que tú vas a palpar, porque si el Señor te dijo, no hagas esto y es para que te vaya bien, es para que te cuides tú, no precisamente porque te va a ir bien económicamente. En este caso sí era así de textual, porque había un propósito más adelante. Así es. Sí, y obviamente el evangelio de prosperidad todo agarra para enriquecerse. Tú das 10 pesos y vas a recibir 100 pesos.
Ciento por Y, o 100 por una estrella, 30. Sí, Dios nos bendice, pero al final de cuentas no es el propósito de Dios. Cristo no vino a morir para que tú tengas un coche de año. Dios no vino a morir para que tú tengas una casa de 3 o 4 o 5 pisos. No tiene nada de malo cuando tienes cosas, Dios te bendice, pero no son propósito de la vida. No dejan de engañarse, hermanos, porque somos suficientemente ambiciosos. No permiten que quitan su mirada de las cosas celestiales y los ponen en la tierra, porque el mundo pasará y todo lo que está en él, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. En este caso hay algo que también me llama mucho la atención, porque después de esto, la razón de que él se engrandeció fue razón de que tuvieran conflicto y le dijeran, apártate de nosotros porque ahora eres más poderoso que nosotros. Y entonces en los siguientes versículos, en el 21 y en el 22, en el 20 y 21 vemos que hay problemas por 2 pozos y precisamente ya en el siguiente versículo dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, es versículo 22, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Es algo muy, muy importante aquí, y viene lo que mencionábamos hace un momento. Aquí ya él estaba, Dios estaba confirmándole a Isaac, lo que ya le había dicho a Abraham. Y nuevamente en los siguientes 2 versículos vemos que los gentiles se acercan a él, porque en un principio, en realidad, nuestro Dios nunca quiso hacer diferencias entre unos y otros. Así es. Lo que quiso hacer es hacer grande su nombre en una persona pequeña, para que todo aquel que lo viera quisiera acercarse. Así es. No es que él haya dicho a este sí y a los otros no, sino que él demostró quién era él para que los demás quisieran. Y es ahí como cuando le dice el rey, él le dice a Abimelech, no, sabemos que Jehová está contigo. Así es, gloria a Dios. De hecho, el pueblo de Israel es en ese sentido, como dices, el ejemplo a través del cual Dios quería que todas las naciones llegaran al conocimiento de su palabra. Entonces, la tarea principal de Israel no era que solo ellos fueran los escogidos, al contrario, Dios quería que a través de Israel las demás naciones y los gentiles se acercaran. De hecho, lo que dice apóstol Pablo en Efesios dice que nosotros como congregación de Dios o como asamblea de Dios somos plenitud de Cristo en el mundo. Somos los que llenamos el mundo de la presencia de Dios. ¿De qué forma? Dándolo a conocer a través de la palabra y nuestro propio testimonio, a través que Él se manifiesta en nosotros. De esa forma somos plenitud de Dios. De hecho, todo eso tiene que ver, y lo voy a tocar rápido antes de terminar, todo es un principio bíblico que es el de la obediencia. Aquí cuando leímos que dice que dio fruto al 100 por 1, ¿sí? Es algo que mencionó Jesús. En Mateo 13:23, cuando da la parábola del sembrador, Él dice al final, mas el que fue sembrado en buena tierra, los que son obedientes a la palabra de Dios, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Entonces vean algo muy interesante. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le dio su primer hijo? 100 años. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando le dio su primer hijo? 60. Entonces, esto es nada más que la palabra de Dios revelada a través de los números, dándonos a entender un principio muy importante, la obediencia. Solamente
Cuando llegó Abraham a los 100 años, empezó a ser obediente a Dios. Cuando Isaac aprendió obediencia fue cuando llegó a los 60. Y solamente cuando llegas a la obediencia de Dios es cuando empiezas a producir fruto, a multiplicarte. Entonces es un principio bíblico. Dios lo usa a través de todas estas historias que son verdaderas, son parte de nuestra historia, pero además Jesús las usa para enseñarnos la obediencia a Dios. Es algo muy importante. Muy importante. Y último, tal vez lo que nos da tiempo para hoy, estamos viendo desde versículo 18 que Isaac volvió a cavar los pozos de agua de sus padres. Parece que se descuidaron los pozos que era provisión de agua. Pues el hijo Isaac los tuvo que cuidar. Pero el que quiero poner aquí, llamar su atención, hermanos. Primeros 2 pozos cavaron los siervos y el tercer pozo lo hizo mismo Isaac. Mientras los siervos trabajaban, había muchos conflictos entre ellos. Y Isaac ya hizo el último. ¿Qué quiero decir aquí, hermanos? Haz tu trabajo, el que Dios te llamó, y no mandas a hacerlo otras personas. Tú no puedes mandar que alguien ora cuando tú tienes que orar. Mira, en realidad conozco a los ministros que quieren llamarse pastores, pero no quieren hacer la obra de pastor. Quieren que alguien estudie la Biblia por ellos, que alguien predica por ellos, que alguien va a visitar a los enfermos por ellos, que alguien pasa tiempo con el que llora por ellos. Y atrás de sus espaldas esos siervos se pelean y hacen lo que quieren. Y ellos nada más ahí están enfrentito, soy pastor, o soy ministro, o soy lo que sea. En realidad, ser maestro de la Biblia, ser predicador es un trabajo de cavar el pozo. Porque todo el tiempo tienes que escudriñar las escrituras. Eso es lo que dijo el Señor a Josué. Lo pueden ver en Josué 1:8 y de la 9, donde dice que no se aparte ese libro de la ley de tu boca. Esto es el destino de un ministro. ¿Cómo un ministro puede hacer el trabajo de Dios? No despegándose de la ley de Jehová. Porque en el momento que lo hagas ya no vas a enseñar la palabra de la vida, vas a enseñar tus artimañas, vas a enseñar tus manipulaciones, vas a hacer lo humano. Por eso ese principio de pozos es muy importante. Tú no puedes, si Dios te llamó a ser pastor, cava tu pozo, ora, investiga las escrituras, ve, visita a tu gente. Enseña, ora con las personas, déjales llorar en tu pecho, abrázalos. Todo eso requiere un trabajo duro de cavar el pozo, ensuciarte, tener ampollas en las manos, tener dolor de espalda, llorar con ellos, a veces perder el sueño, a veces no comer, pero por al menos tú vas a ser obediente y tener agua fresca siempre, porque nadie por ti puede sacar agua de vida del pozo si no lo haces tú. Me acordé de tantos pastores y apóstoles que andan por ahí. Pasaron nombres así como una lista en mi cabeza. Pero algo que dices que es muy importante. Hoy en día los pastores solo quieren salir al escenario, que todo mundo les aplauda, salir con sus guaruras, meterse en la limusina, cobrar su dinero y entrar a su casa sin que nadie los moleste. Y no estoy hablando en especial de ciertos pastores, hay tantos en todo el mundo con ese espíritu. Jesús lo profetizó antes de morir. En los últimos tiempos vendrán, y hizo la lista, ¿no? Es increíble cómo hoy en día los pastores, en vez de ensuciarse las manos y trabajar en lo que Dios les llamó a hacer, solamente no, y agarran a los obreros para que hagan su trabajo
y ellos nada más se sientan en la sombra a tomar su bebida fría. Es algo muy importante. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, para terminar voy a dejar nada más ya estos varios pasajes. Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado y a mi fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas, no pozos, cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Aquí habla de toda sabiduría humana que se predica, los motivadores, los que hablan de tú puedes, échate ganas, tú eres un campeón, en lugar de predicar la palabra de Dios. Y en Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Y por último, bueno, dos últimos, Proverbios 13:14, la Torá del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Pero mucho ojo, es solamente la palabra de Dios, no es nuestra palabra, no es nuestra voluntad, no son nuestros deseos, es siempre la palabra de Dios. Pues ya se nos acabó el tiempo, nos despedimos con ustedes, hermanos, en este estudio de Shabbat Torah. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Vane, unas palabras de despedir.